Bien, el día de hoy vamos a iniciar el curso de Sistema de Red de Alcantarillado con AutoCAD Civil 3D. Vamos a utilizar este potente programa que tiene herramientas realmente útiles para desarrollar este tipo de trabajos. Para ello nosotros contenemos ya con... Se tiene el contenido del curso, se trata de 4 módulos, vamos a ir desarrollando cada módulo con sus temas específicos en cuestión, ¿no? Entonces para eso tenemos una pequeña introducción, sabemos que toda población, toda ciudad tiene la necesidad de evacuar las aguas provenientes de utilización humana como natural de nuestra ciudad. Entonces, esto nos permite contar con un sistema que realice esta función, ¿no? Se trata de, en este caso, la utilización de este sistema de red de alcantarillado, que son proyectos de prioridad en nuestras diferentes regiones, ¿no? Entonces, ese sistema está conformado generalmente por tuberías y estructuras, y lo que se encarga es generalmente recolectar todos los caudales que han sido ya, son vertidos ¿no? Son utilizados y son vertidos a estas redes colectoras, ¿no? Entonces, eso que hacen es recolectar y conducir y llevar estas aguas a su disposición final, ¿no? Para un tratamiento o si no para el vertido a otro cauce. Sabemos que este tipo de sistemas son utilizados en diversos países, además de ser un sistema económico, funciona por gravedad, sabemos, y no necesita equipos que puedan elevar su costo, ¿no? Durante su funcionamiento. Finalmente, quiero hablarles del programa un poco. Sabemos que tiene herramientas realmente importantes, herramientas que nos va a permitir elaborar nuestros planos de la mejor manera y con una presentación que en realidad es óptima, ¿no? Es una presentación de lo mejor que yo he visto que presentan algunos programas, ¿no? Entonces, esto va a permitir a nosotros, además de ser un programa dinámico, va a permitir presentar oportunamente nuestros proyectos, ¿no? Sabemos que este programa cuenta con herramientas realmente muy potentes y nos va a permitir desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que quería hablarle, de una pequeña introducción de qué se trata, ¿no? Qué es un sistema de alcantarillado. Vamos a ver algunos términos ya más adelante y finalmente vamos a ingresar al programa para utilizar todas sus herramientas y tener finalmente lo que se desea, ¿no? Entonces, avanzamos. Bien, ahora vamos a tocar el tema, lo que es el sistema de alcantarillado. Tenemos acá algunas definiciones, algunos términos, componentes del sistema que vamos a ver para entender un poco de lo que se trata, ¿no? Tenemos sistemas de alcantarillado, como anteriormente ya lo habíamos mencionado, sabemos que es un conjunto de elementos, ¿no? Que permite evacuar las aguas que ya han sido utilizadas, ¿no? Tanto las aguas residuales como las aguas provenientes de las lluvias, ¿no? Su objetivo principal generalmente es garantizar la higiene y evitar las inundaciones en las poblaciones, ¿no? Sabemos que está conformado por tubería y estructuras, donde su funcionamiento es recolectar y conducir esto y llevarlo a una planta de tratamiento en caso de aguas residuales, o en caso de aguas de lluvia, llevarlo a un cauce natural o una utilización final, ¿no? Para otro fin. Tenemos dentro del sistema de alcantarillado tenemos tipos también de sistema de alcantarillado, ¿no? Específico, en este caso el alcantarillado sanitario, que está orientado a lo que es evacuar las aguas provenientes de, de la actividad humana, ¿no? Generalmente de la actividad doméstica que se tiene, y también de la actividad comercial e industrial, ¿no? Ese es más que todo lo que es el alcantarillado sanitario, ¿no? También tenemos otro tipo que es el alcantarillado pluvial, que está referido a lo que son evacuar las aguas de lluvia, ¿no? Principalmente. También tenemos otros tipos de alcantarillado. En este caso, otro tipo está conformado por lo que es la combinación de estos dos, ¿no? Generalmente se utilizaban también estos tipos, los dos sistemas evacuaban a un mismo
a un mismo punto final, a una exposición final, pero bueno, esto no se ha visto muy bien porque en sí los dos tipos de alcantarillado tienen una diferencia que es el contenido de sustancias que cada uno lleva, ¿no? Mientras que el otro tiene sustancias en realidad contaminantes muy elevadas, y en cambio lo que es el alcantarillado pluvial está referido solamente a evacuar las aguas de lluvias que generalmente no tienen muchos contaminantes. Entonces, ese es otro de los tipos que se utilizan, pero generalmente ya ahora no se utiliza. Se trata de separar estos tipos de alcantarillado, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco lo que es aguas residuales. Estos términos los estoy utilizando porque más adelante nosotros vamos a hablar de esto y quiero que recuerden un poco sobre estos temas que estoy tocando. Sabemos que las aguas residuales son las aguas que ya han sido utilizadas, ¿no? Tanto doméstico, comercial o industrialmente, ¿no? Algunos también les llaman aguas hervidas, ¿no? Sabemos que estas aguas son aguas que contienen sustancias contaminantes, ¿no? Según la utilización adecuada. En este caso, una utilización doméstica va a ser, sus contaminantes son diferentes a una utilización industrial o comercial, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que va a haber en estos tipos de aguas residuales. Ahora tenemos lo que son los componentes que conforman este sistema de red de alcantarillado. Lo que vamos a ver es principalmente, nosotros nos vamos a enfocar a lo que es el alcantarillado sanitario, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver lo que es los componentes del sistema. Dentro de los componentes del sistema tenemos las conexiones domiciliarias. Dentro de las conexiones domiciliarias tenemos los componentes que conforman estas, ¿no? Generalmente sabemos que las conexiones domiciliarias están conformadas por la caja de registro, que se encuentra la caja de registro dentro de las veredas, en este caso, o aceras, ¿no? En la vía pública, ¿no? A partir de ahí eh, va a reunir esta caja va a reunir las aguas utilizadas dentro en este caso, de una vivienda, puede ser una industria, un comercio, y va a llevar mediante una tubería de descarga hacia el colector donde este va a conducir este caudal, ¿no? Entonces acá pueden ver un gráfico donde se tiene, bueno, acá se tiene lo que es la caja de registro. Bueno, aquí están algunos elementos de utilización dentro de las viviendas, ¿no? Utilización doméstico. Entonces, todo este caudal utilizado dentro de las viviendas son trasladados y vertidos a esta caja de registro. Entonces, esta caja de registro lo que hace es acumular, ¿no? Todas las aguas provenientes de las viviendas y llevarlos mediante una tubería de descarga y un elemento de empotración, en este caso un elemento de empotramiento, que es un accesorio, y lo lleva a lo que es el colector, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente componente, en este caso el colector, ¿no? El colector, son tuberías que, como su mismo nombre le dice, colector, va a recolectar las aguas residuales, ¿no? Provenientes de la vivienda, de la industria, del comercio, ¿no? Mediante las conexiones domiciliarias que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Dentro también de los componentes del sistema, a lo largo de los colectores se tiene cámaras de inspección, ¿no? Que son estructuras que permiten la inspección de la tubería, ¿no? Tanto puede ser para la limpieza, mantenimiento. Además también son utilizados estas cámaras de inspección en situaciones de cambios de pendiente, en cambios de diámetro, ¿no? En cambios de dirección, e inclusive en cambios de material en cambios de material de tipo de tubería, ¿no? Entonces, estas cámaras de inspección están básicamente
también tienen una característica especial, son del tipo buzón, del tipo buzoneta, del tipo de caja de inspección. En este caso, cada uno de ellos tiene una característica particular. Esa información la podemos encontrar dentro de la norma, en este caso el OS 070 menciona ahí las características que tiene cada estructura, ¿no? Entonces ahí lo podemos encontrar, la característica de cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar al otro componente, es el emisor, que es generalmente el que va a conducir todas las aguas provenientes de los diferentes colectores y llevarlos a un lugar determinado. En este caso, como estamos enfocados en el alcantarillado sanitario, lo va a llevar hacia una planta de tratamiento para su tratamiento respectivo y finalmente ser vertido a una disposición final, ¿no? Entonces, esa es la labor del emisor que tiene, ¿no? Entonces, otra cosita que este conducto de emisor, ya no se pueden conectar más en este caso las conexiones domiciliarias sobre él. Solamente él se encarga de recolectar. En este caso tenemos aquí nosotros eh, unos un plano de planta, ¿no? Que muestra que realmente estos vienen a ser los colectores que están recogiendo de las diferentes viviendas, en este caso lotes, eh, ¿no? Los diferentes descargas que se hace a las colectoras. Entonces eso, el colector que va a hacer es recolectar y conducir hasta un punto, digamos, de reunión para que finalmente a partir de ello el emisor se encargue de trasladarlo todo ese caudal hacia una planta de tratamiento, ¿no? Entonces, este es un esquema del sistema de red de alcantarillado, ¿no? Acá tenemos otro dibujo un poco más amplio, lo que corresponde a lo que habíamos hablado primero, ¿no? La caja de registro, la tubería que va a unir a lo que es el colector principal, ¿no? Y finalmente, como pueden apreciar acá, tenemos la cámara de inspección. En este caso es un buzón, ¿no? Y bueno, eso es lo que corresponde a las características de los componentes del sistema de redes de alcantarillado. Bien, ahora vamos a ver lo que corresponde a las normas aplicadas a diseños. Es otro tema que vamos a tocar. Generalmente tenemos que tener en cuenta que previo al diseño es importante revisar nuestra normativa del país, ¿no? El país que nos encontramos, ¿no? Porque la normativa nos va a brindar parámetros a tener en cuenta durante nuestro diseño, ¿no? Entonces, en este caso, yo soy de Perú. Aquí en Perú nosotros tenemos nuestras normas. En este caso, en el Reglamento Nacional de Edificaciones tenemos normas, está referente a lo que es obras de saneamiento. Tenemos en este caso 10 normas, ¿no? Denominado en este caso por OS y seguido de una numeración. La norma que se utiliza está enfocado a este sistema de red de alcantarillado, es la red de aguas residuales. Es una norma, la OS 070, que tiene hay algunos parámetros a seguir de diseño, unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en el diseño. Entonces, como les digo, eh, de acuerdo al país, tenemos que nosotros revisar nuestras normas que tenemos para posteriormente, a la hora de presentar nuestro proyecto y esta sea revisada, no tener observaciones del tipo de parámetros que hemos utilizado, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los parámetros de diseño.
Bueno, recordarle más que todo porque estos parámetros son comunes, ¿no? Ya ustedes de repente conocen esto. Otra cosita que quiero decirlo, que el curso no está orientado a lo que es el diseño, pero sí voy a dar ahí algunas pautas para recordarle más que todo los parámetros, ¿no? Entonces vamos a empezar con la población de diseño. Sabemos que la población de diseño viene a ser la cantidad de habitantes, ¿no?, que se van a beneficiar con este sistema de redes, ¿no? Donde en esta parte, en este parámetro, vamos a determinar lo que es la población actual y la población futura, en este caso la población a fin de proyecto, ¿no? Entonces existen diferentes métodos para lo que es el cálculo de la población actual, ¿no?, y la población futura. En este caso existen varios tipos de método. Tenemos el método analítico, tenemos el método comparativo, el método racional, ¿no? Dentro del método analítico tenemos otros métodos como son el aritmético, el interés simple, bueno, diferentes métodos que se tienen y se escoge el método que corresponda y se calcula en este caso lo que es la población futura, ¿no?, que es la población afín del proyecto, ¿no? Otro parámetro es el periodo de diseño, que viene a ser el tiempo, ¿no?, el cual se considera que el sistema funciona de forma eficiente, cumpliendo con los parámetros de diseño adoptados, ¿no? En este caso, el periodo de diseño no se tiene eh, unos datos de qué tenemos que considerar en periodo de diseño o cuántos años determinar para cada elemento o estructura, pero este tiene factores que influyen en este periodo, ¿no? Entonces, uno de los factores es la vida útil de las estructuras, el otro son las ampliaciones de crecimiento poblacional que se tiene, otra es la economía de escala y el grado de dificultad que se tiene, ¿no? Entonces, pero quiero mencionarles que el periodo de diseño generalmente está bordeando lo que es el de 15 a 20 años, ¿no? Pero generalmente se toma 20 años según el tipo de elemento. Entonces, vamos a pasar a otro parámetro que es la dotación. En este caso, sabemos que la dotación es la agua que requiere una población para la satisfacción de sus necesidades primordiales, ¿no? En este caso, eh, eh, sabemos que la dotación está expresada en este caso en litros por habitantes por día. Tenemos ahí también unas consideraciones básicas de diseño en esta norma, ¿no? En caso no se tenga un estudio de consumo técnicamente justificado, ¿no? Entonces también tenemos algunos valores ahí que considera la norma que podemos adoptar, ¿no?, para nuestro diseño. Pero lo más correcto sería realizar los estudios respectivos de consumos y tener la dotación realmente que se necesita, ¿no? Además, este parámetro eh, es realmente viene a ser la base para determinar los caudales que van a ser vertidos a nuestros colectores, ¿no? Porque a partir de ello, con el coeficiente respectivo va a ser las aguas que van a ser vertidas al colector, ¿no? Entonces se tiene que calcular de la mejor manera este parámetro. Ahora vamos a ver otro parámetro que es la variación de consumo. Generalmente sabemos que los consumos de agua de una localidad muestran siempre variaciones estacionales, ¿no?, mensuales, diarias y horarias, ¿no? Generalmente esta variación de consumo le estoy tocando porque en el diseño se nos solicita el caudal de diseño que sea el de máximo horario, ¿no? Entonces, dentro de ellos va a estar afectado por esta variación, por este factor de variación de consumo, en este caso horario, pero siempre es bueno mencionarlo, lo que es la variación de consumo diario, ¿no?, para que tenga una referencia. En este caso,
se tiene que revisar lo que es la norma, en caso de Perú, la norma OS 100, que ahí tenemos nosotros unas consideraciones básicas de diseño, ¿no? En este caso, aquí he sacado un extracto de lo que es algunos valores que tiene. Por ejemplo, acá en máximo anual la variación de consumo, ¿no? La demanda diaria tenemos de 1.3 y la demanda horaria que va de 1 a 8 a 2.5, ¿no? Entonces también se tiene valores, pero esto sabemos que también se puede determinar estos valores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que es al siguiente parámetro, en este caso el consumo promedio, ¿no? Está determinado por la población futura que va a ser calculada aquí, ¿no? La población futura multiplicada por la dotación, ¿no? Por la dotación y dividida entre un factor de tal manera que finalmente nos brinde un caudal promedio en litros por segundo, ¿no? Este factor va a permitir brindar finalmente el caudal en litros por segundo, ¿no? Entonces, bueno, de esto también parte calcular un consumo máximo diario que va a estar ligado básicamente al caudal promedio por el factor tanto diario como horario que se tenga, ¿no? Ahora vamos a tocar otro parámetro que es el coeficiente de retorno, ¿no? Que viene a ser, es un parámetro importante porque es el parámetro que va a determinar de la dotación de agua que nosotros utilizamos en nuestras viviendas, cuánto va a ser el caudal que vamos a vertir a las redes de alcantarillado. En este caso dice que es el 80%, entonces digamos si nuestra dotación es de 100 litros por habitante por día, entonces lo que vamos a vertir a nuestras sistemas de red de alcantarillado, en este caso a nuestros colectores, va a ser el 80% de los 100, va a ser 80 litros, ¿no? Que se va a vertir en nuestras redes colectoras, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que corresponde, ¿no? Determinar con este factor de retorno, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar aquí a ya lo que viene a ser ya el cálculo de diseño. Está determinado por un caudal promedio, que es el caudal que aquí en consumo promedio, ¿no? Pero en este caso ya lo vamos a multiplicar por el coeficiente de retorno, ¿no? Que es el 80%. Entonces vamos a tener un caudal 1, le he llamado yo, un caudal 1. Bueno, entonces este caudal 1 multiplicado por la variación de consumo horario me va a brindar lo que es el caudal de máximo horario, ¿no? Entonces, con este caudal nosotros vamos a diseñar nuestras redes de alcantarillado, ¿no? También tenemos otro caudal también que es necesario también calcular para considerar en nuestro diseño, que es el caudal de infiltración, ¿no? Le he determinado por acá ahí para finalmente nosotros tener nuestro caudal de diseño, que va a ser el caudal máximo horario más un caudal de infiltración que se tenga. Bien, ahora vamos a ver lo que es las consideraciones de diseño. En este caso, estas consideraciones de diseño se encuentran dentro de la norma OS 070, vamos a mencionarlas. Sabemos que el diseño se realiza considerando que durante su funcionamiento este debe cumplir esta condición, ¿no? Principal, que es de autolimpieza. Sabemos también que las tuberías de alcantarillado, la pendiente mínima puede ser calculada utilizando dos criterios, en este caso el criterio de velocidad mínima, el criterio de tensión tractiva. Ahora vamos a tocar lo que es la velocidad mínima. Sabemos que tenemos que tener nosotros una velocidad mínima de manera que
que este no permita que se evite una sedimentación en el conducto, ¿no? De manera de que esto pueda generar obstrucción dentro de la tubería, ¿no? Entonces para eso se tiene unas velocidades mínimas de 0.60, ¿no? Generalmente sabemos que esas velocidades corresponden a dos consideraciones básicas, ¿no? Cuando la que genera una velocidad mínima de 160, de 0.60 metros por segundo, cuando la tubería funcione a sección llena, y el otro criterio es que la velocidad mínima será aquella donde que genere una tensión tractiva media de 1 pascal, ¿no? Entonces, esas son las condiciones básicas que se tiene correspondiente a las velocidades. Pero como regla práctica y de verificación, las velocidades en tuberías funcionan parcialmente llenas, no deben ser inferiores a 0.30 metros por segundo. Entonces, por ahí tenemos, por eso que ahí tenemos esos valores de 0.30 y 0.60 metros por segundo a considerar, ¿no? Ahora vamos a tocar el otro tema que es el velocidad máxima, otra consideración de diseño. En este caso, el reglamento sí especifica esta velocidad final, ¿no? Una velocidad máxima de 5 metros por segundo. Aquí, esta velocidad de 5 metros por segundo va a permitir generar, como es nuestra pendiente máxima que vamos a tener, ¿no? Entonces, además, la velocidad máxima, eh, cuando es mayor esta que la velocidad crítica, ¿no? Entonces, el mayor tirante a considerar cuando esta velocidad final es mayor que la velocidad crítica, entonces va a adoptar lo que es el tirante, el 50% del diámetro de tubería, ¿no? Bajo estas condiciones de superación de la velocidad final sobre la velocidad crítica, va a adoptar este tipo de tirante, ¿no? Tenemos que considerar este tipo de tirante. Igualmente, si esto no supera, se trabaja con el tirante del 75% del diámetro de tubería, ¿no? Siempre se deja un espacio por temas de ventilación debido a que la tubería está trabajando por gravedad y evitar la presión en la tubería, ¿no? Ahora vamos a ver lo que corresponde a velocidad atractiva. Generalmente esto adopta diferentes nombres en diferentes tipos de países. En caso en Perú lo llamamos tensión tractiva, en otro le llaman tensión tractil, en otro fuerza de arrastre. Entonces sabemos que esa es la la fuerza tangencial por unidad de área, mojada en este caso, ejercida por el flujo de agua residuales sobre un colector, ¿no? Y en consecuencia sobre el material depositado, ¿no? Entonces sabemos que la tensión tractiva mínima es de 1 pascal, ¿no? Ese dato también se encuentra dentro de la norma OS 070. Es también un dato que nos permite realizar a partir de ello nuestro diseño. Bueno, las fórmulas ya se tienen, bueno, en diferentes textos, ya ustedes lo pueden eh, ¿no? Buscar y aplicar las normas respectivas. Ahora vamos a hablar lo que es la pendiente mínima. Generalmente este es una consideración que se toma muy en cuenta porque esto va a permitir optimizar los costos dentro del proyecto, ¿no? A una pendiente mínima vamos a tener excavaciones menores y los volúmenes de movimiento de tierra va a ser mucho menores, ¿no? Entonces esto va a optimizar lo que son los costos, ¿no? También se tiene algunas consideraciones de diseño como caudales iniciales en el tramo. Generalmente cuando nosotros tenemos los primeros tramos de arranque, tenemos buzones de arranque y los primeros tramos, estos van a tener caudales que van a estar, van a ser inferiores a esto, ¿no? Entonces es posible que ahí no cumplan las condiciones
de velocidades y de diseños que se tienen. Entonces tenemos que considerar estos caudales que nos da la norma, ¿no? Entonces tenemos que considerarles y en función de ellos calcular las velocidades y de tal manera que puedan cumplir con estos parámetros, ¿no? Entonces también la norma nos da una fórmula de pendiente mínima, ¿no? Expresado de esta manera, ¿no? Si nosotros reemplazamos el caudal mínimo que se debe utilizar durante el diseño de red de alcantarillado, se tiene una pendiente de 4.55 por mil, que es un equivalente a utilizar un 5 por mil, ¿no? Y vemos que es eh, una pendiente realmente que no va a permitir nosotros tener lo que es la excavación la más mínima posible, ¿no? Para que finalmente nosotros obtengamos lo que es, en este caso, optimización de nuestro proyecto, ¿no? Entonces voy a pasar ahora a revisar lo que es la utilización de la hoja de cálculo para diseño de red de alcantarilla, ¿no? Entonces vamos a ver esto de aquí. Para ello nos vamos aquí a la carpeta del curso. Voy a buscar en este caso aquí en materiales lo que es la hoja de diseño, ¿no? De red de alcantarillado. Sabemos que existen diferentes tipos de programas para el diseño de red de alcantarillado. De repente es posible que ustedes de repente manejan algunos programas para el cálculo, para el diseño. En este caso hay muchos programas, uno de ellos es el SewereCAD, ¿no? Que es un programa potente que se utiliza en redes para el diseño de redes de tubería, ¿no? En este caso de alcantarillado. Entonces, bueno, acá yo tengo una hoja sencilla, posible que ustedes ya la han utilizado. Vamos a mencionar los datos que necesita para utilización de esta hoja de cálculo, ¿no? Entonces, si desean lo pueden utilizar, o si no, utilizan el programa que ustedes trabajan. No hay problema por eso. Entonces tenemos aquí la población actual. En este caso voy a abrir yo es un plano de un proyecto antiguo, ¿no? De un proyecto ya ejecutado ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí. Está dentro del curso. Bueno, acá yo lo tengo aquí el plano. Vamos a abrir este plano para mostrarle cómo se va ingresando estos datos en función de los planos que nosotros trabajamos, ¿no? Vamos a cerrar esto de aquí. Bueno, acá estamos dentro del plano. Vamos a abrir lo que es la hoja. Bien, entonces he calculado la población actual. Vamos ahora a utilizar lo que es la tasa de crecimiento, que esto es calculado con los datos censales que tenemos en este caso de la entidad del INEI. Entonces con ello vamos a determinar lo que es la tasa de crecimiento. En función de ello también vamos a determinar lo que es el periodo de diseño. Vamos a ver qué periodo de diseño se da para determinada población y en función del tipo de estructura que se va a utilizar. En este caso generalmente siempre se da como menos 20 años. Y luego vamos a calcular la población de diseño, ¿no? Le había mencionado que hay diferentes métodos. En este caso el método que se va a utilizar es el método aritmético. Son unas fórmulas que están en función de la población actual, en la tasa de crecimiento y el periodo de diseño, y vamos a obtener lo que es la población de diseño. En este caso viene a ser 533 habitantes. Finalmente se ha considerado una dotación de 150 litros por habitante por día.
Y acá tenemos unas consideraciones, unos coeficientes de variación, ¿no? Coeficiente de variación de diseño, en este caso tenemos el caudal máximo diario, coeficiente de variación del caudal máximo diario, coeficiente de variación de, en este caso, horario. Tenemos 1,30 y 2 metros, ¿no? Generalmente estos, el que vamos a utilizar solamente va a ser el coeficiente de variación horaria, ¿no? En este caso, el que está aquí. Hemos adoptado esos valores. Ahora vamos a realizar el cálculo del caudal promedio. En este caso viene a ser la población, ¿no? Por la dotación respectiva, ¿no? En este caso la población viene a ser la población de diseño, y dividido entre este factor que nos permite obtener lo que es el caudal promedio en litros por segundo, ¿no? Finalmente hacemos el cálculo, bueno, ¿no? Aquí el caudal máximo diario, que va a ser el factor de variación por el caudal promedio. Vamos a tener estos tipos de caudales, tanto diario como horario, y lo que nos va a interesar es el caudal máximo horario. Finalmente multiplicamos el caudal máximo horario por el coeficiente de retorno que se tenga, ¿no? Y finalmente nos da nuestro caudal de aguas residuales, que va a ser de 1,48 en este caso. También se tiene una longitud total de la red colectora, que viene a ser 552 metros. Esto va a salir de lo siguiente que vamos a realizar. También la cantidad de número de buzones. También tenemos aquí el caudal de infiltración, que viene a ser el caudal para redes de colectores, que tenemos acá unos valores que algunos consideramos. Bueno, también tenemos para buzones unos caudales de infiltración que se consideran, y bueno, esos finalmente nos da un caudal de infiltración de 0,18 litros por segundo, ¿no? Bien, finalmente hacemos la suma de los caudales tanto residuales como caudales de infiltración, y vamos a tener un caudal de diseño final, ¿no? En litros por segundo. Luego esto, en función de la longitud de la tubería de la red, vamos a obtener finalmente lo que es el caudal unitario que va a servir para el diseño de nuestra red de alcantarillado, ¿no? Bueno, aquí se tiene lo que es la hoja que vamos a utilizar. Como le había mencionado, es una hoja sencilla que me va a permitir realizar un diseño de redes. Como les menciono, ustedes de repente manejan programas, con este caso como el SewerCAD, que es un programa realmente potente para este tipo de diseños. Lo pueden utilizar y complementar con el trabajo que vamos a hacer más adelante en el programa, ¿no? Entonces no hay problema por ello. Bueno, esta hoja es muy sencilla. Colocamos aquí en la primera columna la calle. Bueno, aquí el número de buzones. Dice aguas arriba, aguas abajo. Está referido a esto de aquí, ¿no? Acá he colocado un gráfico para que ustedes puedan apreciar cuáles son las consideraciones a tomar, ¿no? En este caso, aguas arriba viene a ser el buzón que está en la parte superior, ¿no? Tiene una cota superior a esta. Aguas abajo viene a ser el buzón que sigue en sentido del flujo, ¿no? Si vamos al plano, vamos a ver el primer tramo 1,3, corresponde a este tramo que está aquí, ¿no? Viene a ser el buzón aguas arriba y el buzón aguas abajo, ¿no? En esta dirección. Entonces eso va a ser el orden como nosotros vamos a ir colocando los tramos, ¿no? Bueno, finalmente se coloca lo que es la longitud de tramo. En este caso es 65 metros. Se coloca aquí en la longitud de tramo. Vamos digitando estos valores. Igualmente las cotas, ¿no? Las cotas de tapa, las cotas de fondo. En este caso, buzones aguas arriba. Viene a ser este buzón, ¿no? Tanto cote tapa como cote fondo. Igual el buzón aguas abajo. Y nos va a brindar esta diferencia de cotas. Nos va a brindar las alturas respectivas, ¿no? Estos datos lo vamos ingresando. Y finalmente vamos a obtener las pendientes en los tramos, ¿no? Como se mencionan aquí. Generalmente los datos que vamos a ingresar solamente son los datos de cotas,
de numeración de buzones para el orden que se está llevando, longitud de tramo, y lo más importante es ingresar los caudales respectivos, ¿no? En este caso, aguas arriba, en el tramo cuánto va a ser los caudales, y aguas abajo, ¿no? En este caso, en esta en este primer tramo, que es el buzón 1-3, vamos a ir acá al programa, perdón, a lo que es el plano. Tenemos el buzón 1-3, ¿no? Entonces aguas arriba no tenemos ningún caudal, viene a ser 0, porque es un buzón de arranque, y en el tramo viene a ser lo que es la multiplicación de la longitud por el caudal unitario de diseño que se tiene, ¿no? Entonces ese viene a ser el caudal en el tramo, ¿no? Viene a ser la multiplicación de la longitud de tramo por el caudal unitario de diseño, ¿no? Esto va a ser en el tramo, ¿no? Entonces aguas abajo quiere decir aquí va a ser la suma en este caso de este tramo, ¿no? Que llega. En este caso no es solamente el tramo que llega. Si nosotros nos vamos al plano, vemos que existe una tubería acá, buzón 4, buzón 3, que también está llegando acá. Entonces eso tenemos que colocar acá, ¿no? Como se puede apreciar ahí, viene a ser la suma. Aguas arriba, como es un buzón de arranque, no existe. El buzón en el tramo, que viene a ser este buzón, y el otro buzón que está llegando a la descarga también al buzón 3, que es el buzón 4-3 que está aquí, ¿no? Por eso que yo tomo el valor que está aquí en 4-3, ¿no? Entonces finalmente se tiene aguas abajo, aquí en el buzón, el caudal tanto de este tramo que desciende con el tramo que llega, ¿no? Entonces por eso que se tiene este tipo de caudal, ¿no? Ahora vamos, digamos, al buzón 3-6, ¿no? El buzón 3-6 es de acá, 3 al buzón 6. Entonces la descarga va a ser este tramo que llega aquí, más el otro tramo que está ahí. Entonces en el tramo el caudal va a ser simplemente la multiplicación de la longitud de tramo por el caudal unitario en el tramo, ¿no? Entonces, pero en el buzón número 3, el caudal viene a ser este caudal que está aquí, ¿no? La que han llegado al caudal, lo que han llegado a ese buzón número 3, ¿no? En este caso, el buzón 3 que está aquí, ¿no? Corresponde en el tramo anterior, ¿no? Entonces, a ello nada más lo sumamos el caudal en el buzón y tenemos un caudal definitivo que está llegando al buzón número 6, ¿no? Entonces tenemos que nosotros llevar un orden aquí de tal manera que finalmente toda la descarga llegue al buzón final. En este caso el buzón final aquí es el buzón 33A. Como pueden observar, es este buzón final que está aquí, ¿no? Entonces finalmente debemos comprobar que el buzón final contenga el caudal, ¿no? De diseño. En este caso el caudal de diseño, si pueden apreciar ustedes, es 1.66, ¿no? En este caso 1, y como pueden apreciar en el caudal, en el buzón final de aguas abajo, donde va a llegar toda la descarga, es 1.6, entonces quiere decir que está correcto, ¿no? Igual forma se tiene aquí en la parte inferior, ¿no? Si yo busco el máximo, va a ser este de aquí, ¿no? Igual yo compruebo aquí, si sumo yo todos los caudales en los tramos de toda mi red, ¿no? Los caudales en todos los tramos, me tiene que arrojar ese caudal, ¿no? El caudal de diseño. Entonces veo que efectivamente me está arrojando el mismo caudal, ¿no? Y este es el caudal de diseño que yo le he trasladado de aquí para verificar. Entonces tanto la suma de los caudales en los tramos
debe ser igual al caudal final en la tubería donde va a llegar toda la descarga, y igual que el caudal de diseño. Entonces verificamos estos tres caudales, tienen que ser iguales, y entonces nos damos cuenta que efectivamente está correcto la distribución de las redes de tubería con sus sentidos de flujo y las descargas en cada buzón, ¿no? Entonces, ingresado estos datos, este dato sí va a ser la forma correcta de utilización de esto, va a permitir tener adecuadamente nuestro diseño, ¿no? Porque si esto no cumple, estos tres no salen iguales, quiere decir que tenemos por acá una falla, no hemos colocado, no hemos sumado unos caudales que han llegado a los buzones, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso bien siempre. Luego viene lo que es otra columna de diámetros internos de las tuberías. Generalmente los diámetros nominales no son los diámetros internos ni externos. Siempre es bueno revisar a los proveedores que mantienen ellos los diámetros, los espesores que se tiene, y en función de los diámetros nominales que ellos brindan, también brindan el diámetro interno, y coger eso y colocar dentro de esta columna, ¿no? Siempre es bueno considerar los diámetros mínimos que se recomienda, ¿no? En este caso 200 milímetros, y en función del diámetro nominal buscar el diámetro interno que se tiene, ¿no? Entonces luego tenemos el cálculo del caudal a sección llena. En este caso se utiliza lo que es la fórmula de Mann, ¿no? Luego tenemos lo que es la velocidad, que va a estar en función del caudal, ¿no? Y el diámetro, en este caso el área, ¿no? Que está en función del diámetro. Luego vamos a tener una relación aquí de estos caudales, igualmente para las velocidades, pero en este caso utilizando las propiedades hidráulicas de la sección, ¿no? Y finalmente aquí en esta columna de velocidad real vamos a obtener nosotros la velocidad real ¿no? en el tramo. En este caso tenemos velocidades, como pueden observar, de 0.36. Si verificamos en este caso las velocidades mínimas que se tiene es de 0.60, pero también se puede utilizar 0.30, ¿no? Entonces vemos que los caudales en varios de los tramos se está pasando las velocidades mínimas, ¿no? Pero vemos otros tramos que no, por ejemplo, estos tramos no está cumpliendo con las velocidades mínimas, están bajo la velocidad. Además, debo mencionarlos que este plano, les había mencionado que es un proyecto ya antiguo. Generalmente yo he recogido estos planos y les he aplicado esta hoja de cálculo, donde vemos que presenta ahí no está cumpliendo algunas velocidades, ¿no? Entonces eso es para tener en consideración. Bueno, acá tenemos también una relación de diámetros que también son obtenidas de las propiedades hidráulicas en este caso de la sección, y luego tenemos el tirante real que está expresado en metros, ¿no? Y finalmente lo que es el diámetro nominal que se tiene, ¿no? Que se considera, ¿no? En este caso el diámetro interno para el diseño y diámetro nominal ya para expresarlo en nuestros planos, ¿no? Cuáles son los diámetros que se está considerando. Entonces acá también, una vez que nosotros hemos verificado que efectivamente se tiene aquí lo que es los caudales, y se verifica que efectivamente los tres cumplen, podemos ingresar también los caudales mínimos que
que nos menciona el reglamento que deben tener cuando estos son tramos iniciales, ¿no? El caudal mínimo de 1.5 litros por segundo. Otra cosita, también otra condición es que cuando no cumplen las velocidades, también optamos por verificar las pendientes, ¿no? Que estas sean superiores a las pendientes mínimas que se tienen. En este caso, las pendientes que se había dotado, había arrojado una pendiente de 5 por 1000. Vemos que acá tenemos pendientes que superan esos. Bueno, hay pendientes menores, pero vemos que acá todavía no se está considerando lo que es los caudales mínimos, ¿no? En este caso, en este tramo, vemos que los caudales están por debajo de 1.5 litros por segundo. Entonces, si lo vamos a considerar, estas velocidades es posible que se modifiquen o que aumenten, ¿no? Entonces, esa es la forma de utilización de esta hoja sencilla, ¿no? Ustedes de repente utilizan, como le había mencionado, el programa, lo pueden utilizar y conjuntamente con el civil va a ser un complemento realmente extraordinario lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, como les menciono, voy nuevamente al plano. Tenemos que ir en este orden colocando los tramos de tubería. Por ejemplo, si partimos de aquí, en función del sentido de flujo, vamos a colocar todo este tramo hasta el final, ¿no? Luego vamos a colocar el otro tramo y en función del sentido de flujo vamos a ir colocando para no perdernos a la hora que nosotros vamos a colocar los caudales e ir sumando los caudales, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tiene la hoja de cálculo. Es sencillo, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente tema para ver qué continúa. Bien, ahora vamos a ver lo que corresponde a topografía en red de alcantarillado, ¿no? Bueno, aquí algunas consideraciones que se tiene. Bueno, aquí en la visita de campo, sabemos que la visita de campo, una vez encargado el proyecto para su elaboración, tenemos que, nosotros como profesionales, tenemos que efectuar un reconocimiento de todo el área que abarca el proyecto, ¿no? Realizar una verificación in situ de todo el área de trabajo, ¿no? De proyecto, ¿no? Esto va a permitir nosotros identificar, determinar, de repente existe por ahí algunos detalles que se tienen que tener en cuenta, ¿no? El otro punto es identificar los trazos posibles de redes de alcantarillado y algunas interferencias, ¿no? Generalmente cuando son proyectos en una ciudad donde está ya definido nuestra sección, bueno, es más fácil porque nosotros trazamos según recomendaciones que se tiene en la norma, ¿no? Generalmente en el eje de la calle, si tenemos calles menores a 20 metros, ¿no? Pero bueno, yo tengo una experiencia que yo he realizado trabajos en la parte sierra, donde generalmente los lotes no tienen definido, generalmente la gente está viviendo en determinados zonas, no tienen un ordenamiento ellos, entonces es imposible a veces ubicar adecuadamente. Entonces tenemos que acondicionarnos al terreno, al lugar, y buscar la forma, el trazo mejor para nuestra red, ¿no? Entonces es ahí donde se presenta un poco de dificultad, ¿no? Entonces con esa experiencia que yo he tenido, entonces cuando vamos a estos tipos de proyectos, de zonas, es bueno siempre en situ verificar efectivamente, a ver si es posible ya a simple vista o ver en una zona por donde se realice el trazo, ¿no? Entonces, para llevarle a una consideración cuando ya estamos trazando en gabinete estos tipos de proyectos, ¿no?
Otro de los puntos en una visita de campo es identificar el punto de disposición final de las aguas servidas, ¿no? Ver a qué punto va a llegar, va a entregar, en qué zona está ubicada ¿no? este punto de tratamiento de estas aguas, ¿no? Que van a ser conducidas a ese lugar, ¿no? Otro de los puntos también es la disposición disponibilidad de terreno, ¿no? Entonces también es importante porque no va a permitir que cuando se esté ejecutando el proyecto no exista interferencias o paralizaciones de proyecto por este tema que no, bueno, existen, bueno, yo he tenido bueno, experiencias en este tipo de casos donde, bueno, vas a obra y parte de la obra a veces son terrenos de terceros y se genera un problema y esto, no sé, ¿no? Genera pérdidas en este caso, el contratista, ¿no? Entonces es bueno siempre verificar que efectivamente la zona donde se va a determinar va a pasar de repente una red emisora, un colector, eh, este va, ¿no? Pertenece este proyecto a, a la población o a la entidad contratante, ¿no? Entonces tenemos que ver esto siempre. Yo les cuento una experiencia también cuando estuve realizando unos proyectos. Efectivamente tenía que pasar mi tubería por una zona donde era propiedad de terceros. Entonces la solución que se dio ahí no había otra forma de pasar por otra zona, otro lugar. Esa era la única zona que, que se podía eh, pasar por ahí con estas redes. Entonces se conversó en este caso con el propietario y ¿no? Nos, ¿no? Nos dio el permiso eh, para nosotros pasar por ahí con la tubería, ¿no? Entonces hicimos unos documentos, que efectivamente se está brindando esa parte de terreno para realizar los trabajos. Entonces tenemos que considerar también esto es importante. Otra de las cosas también en la visita de campo tenemos que coordinar con las empresas prestadoras de servicio y otros que en este caso con los dirigentes, ¿no? De la zona, porque ellos realmente conocen muy bien su zona y saben cuáles algunos detalles de la zona. Entonces es también importante coordinar con la empresa prestadora de servicios, ¿no? Y con los dirigentes de la zona, ¿no? Entonces eso también es importante. Bueno, vamos a pasar ahora al levantamiento topográfico. Bueno, esto generalmente se encarga un técnico, un topógrafo, pero a veces, bueno, a veces son proyectos generalmente eh, a unos proyectos pequeños que donde nosotros podemos realizar este tipo de trabajo para minimizar de repente algunos costos. El levantamiento topográfico es sencillo prácticamente, pero entonces es bueno siempre conocer también estos temas, ¿no? Entonces uno de lo que tenemos que considerar es, por ejemplo, efectuar un croquis siempre, llevar unos planos de referencia, ¿no? Tomar algunas fotos, algunos detalles, siempre es bueno. Otro de los puntos es realizar una toma de datos, de detalles en la zona de estudio, ¿no? Tener ahí algunos detalles de levantamiento, algunas aceras, algunas referencias, tomar en lo posible todos los detalles de la zona, ¿no? Entonces para que en gabinete no se tenga problemas a la hora de realizar nuestro procesamiento de datos, ¿no? Entonces,
Otro de los puntos es efectuar patrones de medición. Bueno, esto yo generalmente cuando hago mi levantamiento siempre lo realizo para que en gabinete yo pueda comprobar que efectivamente sea la medida que yo obtengo mediante los equipos topográficos, sea la medida que realmente existe en ese patrón de referencia que se toma, ¿no? Entonces siempre es bueno eh, verificar esto. Y el otro es dejar monumentado BMs, ¿no? Auxiliares en puntos estratégicos, porque esos va a permitir que durante la ejecución se tenga esa referencia y a partir de ello se coloquen los niveles respectivos y empiecen los trabajos durante la ejecución de las obras, ¿no? Entonces siempre es bueno dejar un monumentado un BM, ¿no? Con las características respectivas, porque la entidad también te va a pedir en este caso en los planos que tú muestres cuáles son los BMs que tú has dejado en campo a la hora de levantamiento topográfico. Entonces no olvidar eso, ¿no? Siempre es bueno dejar eso. Ahora vamos a ver lo que es el proceso de datos topográficos. Una vez realizado el levantamiento topográfico y toma de datos de lo más detallado posible, sabemos que existen equipos que permiten, en este caso, eh, actualmente se utiliza todavía el teodolito electrónico, pero también ya se utiliza también lo que es la estación total, ¿no? Generalmente estación total cuando se tiene proyectos de gran envergadura, ¿no? Y el teodolito generalmente se utiliza cuando también para proyectos de gran envergadura, pero también para proyectos pequeños y proyectos alejados donde no es necesario llevar una estación total, ¿no? Entonces, lo primero, cuando utilizamos nosotros teodolito electrónico, tenemos que, de nuestra libreta de campo, tenemos que trasladarlo algunos datos a nuestra hoja de cálculo, ¿no? Entonces, ahora voy a mostrar la hoja de cálculo. Bueno, acá yo lo tengo, proceso de datos topográficos. Vamos a abrir esto, ¿no? Esta es mi hoja de cálculo que yo utilizo para cuando trabajo con un teodolito electrónico, ¿no? Entonces voy a cerrar esto de acá, ¿no? Entonces cuando yo trabajo con un teodolito electrónico, bueno, ¿no? Entonces este es lo que se tiene, ¿no? Mi hoja de cálculo. Tengo ahí unos valores que voy a ingresar. Bueno, acá voy a pasarme aquí para mostrarle con la hoja de cálculo, ¿no? Bueno, bien, entonces aquí por ejemplo los datos que vamos a ingresar en esta hojita es una hoja sencilla, simple, pero en realidad nos sirve mucho para un levantamiento topográfico de un teodolito electrónico que se tiene, ¿no? Que se utiliza, tanto electrónico, mecánico, pero mecánico ya no se utiliza. Ahora vamos a ver, ¿no? El punto, bueno, acá vamos a poner este punto, eso ya lo colocamos aquí a la hora que realizamos nuestro, ¿no? Entonces, en nuestra libreta de campo vamos a tener el punto, ¿no? Vamos a poner el punto número 1 para tener en este caso, una referencia, ¿no? La altura de instrumento va a ser la altura ¿no? que se va a determinar en la estación que estemos trabajando. Vamos a colocar la altura de instrumento, ¿no? Generalmente esto se da de estación a estación, por eso que ustedes ven acá una altura de instrumento para toda esta estación y otra altura de instrumento para otra estación, ¿no? A veces son iguales, a veces cambian. Bueno, eso va a estar en función de qué tanto de altura lo hemos colocado nosotros en nuestro teodolito, ¿no?
El otro dato a ingresar es la altura, el hilo superior, ¿no? Entonces, el hilo superior, vamos a ver eso de acá, el hilo superior y el hilo medio. Este viene a ser el hilo medio, ¿no? Lectura del hilo medio y lectura del hilo superior en la mira, ¿no? Entonces, esto corresponde a esas medidas que les menciono, ¿no? Este viene a ser el hilo medio. Por ejemplo, cuando nosotros miramos mediante el visor de acá del teolito, vamos a ver una línea horizontal central en el visor, ¿no? Que va a ser esta de aquí, y dos líneas en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, este va a ser el hilo superior, ¿no? Como dice aquí, el hilo superior, el hilo medio y el hilo inferior. Entonces, los datos que voy a necesitar solamente es el hilo superior, ese hilo que está en la parte superior, veo cuánto es la medida, y el hilo medio, ¿no? Que es la parte central. Generalmente este hilo medio, por, por cuestiones de pasar rápido lo que es nuestra libreta de campo, generalmente esto se pone en una medida específica, ¿no? Digamos en una medida conocida, 270, 280, 2 metros, 1 metro, y solamente voy variándolo, voy solamente determinando cuál es el hilo superior, y eso me brinda más rápido a la hora de que yo traslado mis datos aquí a mi hoja de cálculo, ¿no? Y el otro valor que se ingresa son lo que es los ángulos, ¿no? Tanto horizontal como vertical, ¿no? En este caso, el teolito electrónico te brinda estos valores, ¿no? El vertical y el horizontal, ¿no? En minutos, grados y segundos, ¿no? Grados, minutos y segundos, ¿no? Entonces, esos valores que se tienen en la libreta de campo, lo ingresamos aquí en forma como se ha obtenido, ¿no? Por ejemplo, para el punto 1 tenemos estos datos, ingresamos, igual para los puntos respectivos. Entonces tenemos que llevar una libreta de campo con estos valores que vamos a recoger en sitio, ¿no? Entonces, finalmente se coloca cuál es la característica, ¿no? Si es el terreno, si es pista, si es vereda, si es esquina, y se coloca aquí en esta parte de acá, ¿no? Esos son los valores que vamos a ingresar en esta hoja de cálculo. Bueno, acá en la parte superior, donde dice cota, se coloca la cota que se ha obtenido del GPS, ¿no? Y en esta parte de aquí, en línea amarilla, se coloca las coordenadas, ¿no? En este caso de la estación, ¿no? Mediante el GPS nos brinda ese tipo de coordenadas, ¿no? Y es bueno también colocar, porque el GPS nos arroja lo que es la zona y el datum, ¿no? Que se está trabajando, la característica que tiene, ¿no? En este caso, con qué sistema está trabajando el GPS, ¿no? Entonces, eso también es bueno colocarlo acá porque nos va a permitir ubicar ya en el programa, en el Civil 3D, nuestra zona, ¿no? Y el datum que se utiliza, ¿no? Entonces, con estos valores nosotros elaboramos, obtenemos en este caso nuestras coordenadas, nuestras cotas y nuestras descripciones para finalmente estos puntos importarlos al Civil y empezar a trabajar en ello, ¿no? Entonces, sencillo, colocamos los datos, cambiamos de estación, igualmente en la estación, bueno, estos datos que están aquí ustedes pueden ver, viene de la estación anterior, y vamos ingresando los datos y las fórmulas que nos faltan, solamente seleccionamos y jalamos la fórmula, ¿no? Y se va a ir ahí adjuntando esto, ¿no? Entonces, igual hacemos para todas las estaciones y finalmente aperturamos acá nosotros una hoja en blanco, ¿no? Una hoja en blanco, y se copia estos datos que están aquí, ¿no?
En este caso, norte, cota y punto, ¿no? Se realiza, se selecciona, se copia, ¿no? Y nos vamos a la hoja en blanco y se pega como valores, ¿no? Igualmente la numeración, ¿no? Vamos acá a la primera parte y colocamos la numeración. Entonces, una vez obtenido nosotros estos datos, trasladado aquí los datos, vamos a copiar estos datos, ¿no? Copiamos estos datos y abrimos en este caso acá un formato de texto, en este caso un bloc de notas, y le hacemos y pegamos lo que es la información que hemos copiado de esta hoja, ¿no? Donde hemos trasladado nuestros datos. Una vez copiado, aquí quiero ya en esta oportunidad brindarles este detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de guardar nuestra hoja para posteriormente nosotros importar estos puntos al programa que vamos a utilizar, ¿no? Sabemos que en el Civil los valores que ellos toman siempre mantienen un formato, ¿no? Entonces la primera recomendación es guardar este formato con la característica de la información. En este caso, por ejemplo, si yo me voy a la hoja de cálculo, verifico acá que efectivamente primero es el este, el norte y la cota, ¿no? Entonces tengo que yo colocar ese formato, guardarlo de esa forma para que cuando yo importe los puntos del Civil no esté buscando cuál fue primero, el este, el norte, o sea, no esté en esa controversia de buscando cuál es el formato que tiene, ¿no? Entonces es bueno siempre ver que guardar en el formato que ha sido trasladado estos datos, ¿no? Entonces, como pueden ver, el formato es punto, entonces norte y cota, ¿no? En este caso cota z, ¿no? Entonces es de esa forma, ¿no? Punto, norte. En este caso cota es z y descripción, ¿no? Ese es el formato que tiene el Civil. Entonces yo lo que hago es agarro una vez trasladado mis puntos aquí, guardo y le digo que lo voy a guardar, en este caso aquí, ¿no? Como la característica, ¿no? Punto, norte, en este caso cota, en este caso z y la descripción, ¿no? Entonces en este formato yo los guardo, ¿no? Entonces a la hora de que yo voy a importar mis puntos, yo no voy a tener problemas ¿no? Si yo voy a buscar al curso, bueno, veo que tiene esta característica, ¿no? Entonces por eso que en los materiales, cuando les he enviado esto, como ustedes pueden apreciar, aquí yo tengo se tiene guardado con el formato que solicita el Civil, ¿no? Entonces por eso que ustedes ven punto, norte, en este caso cota y descripción. Entonces con eso ya no va a haber problemas. Rápidamente yo en el Civil, ya van a ver más adelante, puedo identificar rápidamente los puntos, ¿no? Otra cosita es que el Civil no tenemos que llevar un orden aquí de los puntos, no podemos colocarlo, por ejemplo, acá la letra A o la letra B. El Civil eso no va a reconocer, ¿no? Generalmente los puntos él va a determinar que va a empezar del 1, el 2, el 3, en ese orden, ¿no? Si colocamos la A,
es posible que cuando nosotros importemos en el Civil no muestre nada, ¿no? De repente un error, no sale una sola X. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eso. Entonces en el Civil lo vamos a llamar a este por su formato y le vamos a decir que está delimitado por espacios, ¿no? Entonces esta es la forma como yo guardo mis puntos, ¿no? Mis puntos. Y ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para no tener problemas más adelante. Ojo que se puede, este es un tipo de archivo, también lo puedo guardar en lo que es bueno, vamos a cerrar esto, en Excel también, pero con otro tipo de formato, en este caso CSV, ¿no? Que se encuentra aquí, ¿no? Vas, guardas, pero en este caso que en la hoja de Excel esté solamente los puntos, ¿no? En el orden. Entonces, por ejemplo, acá vamos CSV delimitado por comas y se guarda, ¿no? Pero generalmente yo no me hago problema, siempre lo guardo en este formato de aquí, en texto, TXT, y nunca me he tenido problemas con eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar con esto, vamos a ver cuál es la otra información que se tiene. Bueno, esto ya hemos realizado, recomendaciones, bueno, estación total, sabemos que la estación total ya no hay necesidad de nosotros llevar una libreta de campo y esas cosas, ¿no? De repente por ahí unos detalles, unos croquis, pero ya dentro de el interno del mismo equipo, esto tiene ya una base de datos ahí donde inclusive ya finalmente te arroja las coordenadas, las cotas, y entonces no hay necesidad de procesar, de utilizar esta hoja de cálculo, ¿no? Ya te bota los valores y podemos importar rápidamente al Civil, ¿no? Entonces esa es la ventaja de la estación total, ¿no? Bueno, la hoja de puntos ya lo vimos, ¿no? Algunos datos cómo se utilizan en el Civil. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente tema, ¿no? El siguiente tema se trata de identificación de elementos en red de alcantarillado. En este caso vamos a identificarlo. Sabemos que los elementos principales de red de alcantarillado son las tuberías y las cámaras de inspección. En este caso vamos a ver las tuberías, cómo se representan, en este caso en el programa Civil 3D, y cómo se representan realmente, ¿no? en obra. Entonces, estas tuberías en planta en el Civil se representan, bueno, yo los represento por unas líneas punteadas, ¿no? Con unos textos, ¿no? en el software. En las tuberías en la obra, ¿no? En este caso tubería de PVC, viene a ser esto que está aquí en esta imagen, ¿no? Y esta es la tubería que se tiene, ¿no? De este tipo. También tenemos tuberías HDPE, ¿no? Bueno, acá tenemos las tuberías que están apiladas y acá tenemos algunos trabajos que, ¿no? Como se muestran en obra estas tuberías, cómo se van ejecutando en obra, ¿no? Entonces también tenemos las tuberías de concreto, ¿no? En obras cómo se desarrolla, cómo se ejecuta esto, cómo se realizan los trabajos, y bueno, acá tenemos un almacén de las tuberías, ¿no? Las tuberías también en el programa, en este caso en perfil longitudinal, se muestran de esta forma, ¿no? Bueno, estas formas nosotros podemos modificar, pero generalmente yo lo muestro, lo presento de esta manera, ¿no? Mis tuberías en perfil. Entonces, pueden apreciar ustedes la representación de estas tuberías tanto en el software como en obra, ¿no? Ahora vamos a ver las estructuras. Bueno, igualmente que en el anterior, ¿no? Vamos a ver en obras, ¿no? Lo real que es en este caso las estructuras, y lo que se representa en el programa, ¿no? En el Civil generalmente se presenta, tengo yo acá una estructura del tipo buzón, ¿no? Es un círculo, ¿no? Lo represento por doble círculo,
y con las características, con las nomenclaturas que se tiene aquí, ¿no? En perfil también se muestra de esta forma, ¿no? ¿No? La tubería es un cilindro, ¿no? Y entonces, bueno, es la forma que nosotros podemos darle, ¿no? En este caso son buzones, nosotros podemos darle otro tipo de forma, ya van a ver en el programa cómo se genera esto, ¿no? Y las cámaras de inspección, en este caso en obras, en este caso tenemos aquí un buzón, bueno, acá otra forma de cámara de inspección, en este caso es cuadrada, bueno, acá tenemos una forma triangular, ¿no? Y este es un detalle de lo que es el buzón, ¿no? Bueno, acá un corte con unos detalles de buzón. Entonces, esto es para ver ahí algunas identificaciones como lo vemos en el programa y cómo lo vemos en obra real, ¿no?